Muy buenos días. La auscultación es un método que se utiliza para escuchar los sonidos del cuerpo mediante un examen físico y esto se realiza a través del fonendoscopio. Por tal razón, en el día de hoy yo, Charis Vanessa Lozano Castañeda, estudiante de la Fundación Universitaria María Cano, explicaré cuál es el proceso que se debe llevar a cabo para realizar una auscultación. Para iniciar, es importante tener en cuenta los siguientes puntos y líneas de referencia que se encontrarán tanto en la cara anterior como en la cara posterior. Esto es importante porque nos servirá al momento de realizar la valoración. En el mismo sentido, es importante indicarle al paciente que debe tomar aire profundo y expulsarlo cada vez que se le indique. Para utilizar de manera correcta el fonendoscopio debemos saber que las olivas deben estar mirando hacia afuera, siguiendo el conducto auditivo externo. Es importante que la auscultación se realice de forma comparativa entre ambos hemitórax. Existen 3 ruidos respiratorios normales. El primero es el soplo laringotraqueal que se encuentra apoyando el fonendoscopio sobre la laringe y la tráquea. El segundo es el ruido broncovesicular, ubicado en los primeros espacios intercostales o supraclaviculares. Y por último, el murmullo vesicular, ubicado en el resto de la superficie torácica, mejor ubicado en la región axilar. Muchas gracias, eso es todo por el video de hoy.